Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Duan? ¿Listo, profe, para las vacaciones? No, todavía faltan 2 días. No, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahorita andan con todo el mundo. Ya, profe, ya imagínese, estamos a 2 días ya, profe. Ufa. Sí. No, tengo como 500 juntas entre 2 días. Todo el mundo quiere sacar los Ah, la pendientes. torre. Ah, a todo el mundo se acordaron que hay que hacer algo y ahorita todo el mundo me dice, hay junta mañana, hay junta mañana. Y esas juntitas nomás para decirte que hay que sacar esto, que hay que sacar lo otro, que regresando y que la chingada. Imagínate nomás. Mira, pues sí. Está cañón, profe, La entonces. cañón, pues no tienen piedad. Habiendo, tuvieron tanto tiempo y lo quieren hacer Sí, desde toda sí, última sí, hora, ¿no, sí, profe? sí, sí, todos los departamentos, de lo que me mencionas, se acuerdan de que lo tienen atrasado y se les ocurre ahorita hacer una junta para decir que está pendiente esto y que regresando lo van a revisar. Ah, fíjate nada más. Chula, Es decimos. que la costumbre, profe, como todo buen mexicano, no hay que perder la costumbre. Sí, hombre, no, no. Este, no, me tienen perdón de Dios. Está bien, profe, pero lo bueno que ya vienen las vacaciones, profe, no se preocupe. Sí, Va a descansar 2 semanas. 2 semanotas, fíjate. Quiero creer yo que sí va a descansar, profe. Si no, lo vamos a estar viendo todavía. Sí, sí. Aprovecho para adelantar pendientes, sobre todo ahorita con la cuestión de lo de CASEI, pues, Eso sí. lo de la certificación, que me voy a poner a revisar porque ayer hubo una junta y me dijeron que entrando que van a revisarme todo lo que se ha hecho de CASEI para ver cómo vamos. Ah, ok. Tengo que revisar todo lo que los profesores han desarrollado para darle el bobo antes de que lo revisen ellos, pues. Está bien. Entonces ya te imaginarás, ya tengo chamba para las vacaciones. Ellos cumplieron con decirme que revisan regresando, ¿no? Bueno, sí, Eh, tiene razón. Ellos cumplieron con decirme. En lugar de mandarme de vacaciones a gusto, no dijeron, vamos a hacer una reunión para fregarle las vacaciones. Dijeron, No tienen piedad, no profe. tienen Hay que piedad, cachetearlos. tienen piedad. Balance, balance. Ok, vamos a ver. Estamos todos menos uno. Daniel, Rosa, Daniela, Alondra, Sergio, Arenas, Carlos. ¿Es el Elisandro? Ajá, es el Elisandro el que no está. Él es el que vive en Puebla. Es el que vive allá en Yeco, creo que está nevando por allá. Es el que normalmente falta por la... Y pesca. ¿Qué sabe, profe? Hay que preguntarle a Londra, profe, ya que ella es la que sabe si está llevando para allá. Ah, es cierto. Entonces, vamos a ver, una competencia 7, el martes 22, miércoles 22, marzo, el lunes, ¿no? 24, M. Entonces, aquí expuso, están expudiendo las chicas del grupo, decían. Somos las chicas del grupo. Son las 4, ¿no? Revisando aquí mis controles. Lo que se preparan las chicas y ahorita van a decir, ya estamos listas. F.
¿A ustedes les da? Ah, sí, sí, dice, sí, sí. Odiando, sí. Ya me acordé que sí. Profe, ¿me da el permiso para compartir pantalla, por favor? Claro, señorita. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Vamos a salvar. Pues ahorita falta nomás el Lisandro, ¿no? Vamos a ponerle su correspondiente asistencia. Vamos a salvar. Vamos a compartir. Ahí está. Listo. Y ya estamos. Marzo. Muy bien. Le he marcado el dedo. ¿Se ve la pantalla de PowerPoint? Sí. Ok. Sí. Ahí nomás me avisen cuando se vea grandota, please. Muy bien. Ahí está gran batalla. ¿Ya podemos empezar, profe? Adelante, señoritas, adelante. Pues buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a presentar la segunda parte del tema de absorción, que son las columnas de absorción. Y pues el equipo, como ya saben, está integrado por Félix, Gardea, Valenzuela y su servidora Esquer. Sorry, es que tenía gente en mi cuarto. Pues vamos a empezar con lo que son las columnas o torres, como lo llaman. Estos son recipientes cilíndricos esbeltos donde se coloca un relleno o platos que es así como que es circular, perdón. Normalmente es en contracorriente, el gas y el líquido, pues así se encuentra, pues el líquido que yo sepa entra por arriba y el gas por abajo. Y los dispositivos internos colocados promueven el contacto entre estas fases, aumentando así el área interfacial por el cual se producirán las transferencias de materia. Y pues ya, pues más adelante, pues vamos a estar hablándoles todo lo que resta de la exposición sobre las columnas de lo que son de relleno y la de los platos. Pues como ya habíamos mencionado, la absorción de gases es una operación que consiste en poner en contacto una mezcla gaseosa con un líquido para disolver uno o más componentes, y esas operaciones se llevan a cabo en columnas de plato o de relleno. En el caso de la columna de empacado o relleno, las columnas llenas de materiales de empaque que proporcionan un área de superficie grande para facilitar el contacto entre el líquido y el gas. Utilizan toda la columna como un sistema continuo de contacto gas-líquido, e igual como habíamos explicado en la exposición anterior, el líquido, que es el disolvente, entra por la parte superior y el gas entra por la parte inferior, yendo hacia contracorriente con el líquido. Tipos de empaque son dos, al azar y estructurados. En el azar, este tipo de relleno es bastante económico y suele ser de materiales resistentes a la corrosión, como los materiales cerámicos o de metálicos, cerámicos o de plástico. Y los en estructurados establece
trayectorias, definidas de los fluidos dentro de la columna. Usualmente tiene caídas de presión menores y son capaces de manejar mayores relaciones de flujo. Sin embargo, estos empaques son más caros que los de la unidad de volumen. Estos tipos de empaque son los que se encuentran dentro de la torre, son los que facilitan como la absorción entre lo que es el líquido y el gas. Esos empaques tienen ciertas características, como lo son, número 1, que sean químicamente inerte, perdón, con respecto a los fluidos manejados. Número 2, deben de tener una cierta resistencia mecánica elevada. Número 3, deben de permitir el paso adecuado de las dos corrientes, así como también permitir un buen contacto entre las dos fases. Y por último, que tengan un coste razonable. El uso de esta torre de relleno se puede usar pues para lo que es la recuperación de productos de corriente gaseosas con fines de producción, métodos de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, reteniendo las sustancias contaminantes como son el azufre, los compuestos clorados, fluorados y etcétera. La eliminación del amoníaco a partir de una mezcla de amoníaco y aire por medio de agua líquida, la eliminación de, si no me equivoco es, ay, se me fue el compuesto. ¿Cuál? No. ¡Ay, se me fue el compuesto! Bueno, ¿Mande? ¿En qué número estás? Dióxido de azufre creo que es. Ese, eliminación del dióxido de azufre. Sí, se me fue, perdón, gracias. Dióxido de azufre, de gases de combustión con disoluciones acuosas de hidróxido de sodio, la remoción de contaminantes del aire y la absorción de dióxido de carbono. Se me hace que alguno de estos puntos lo tocamos en la exposición pasada. Sí, sí. Sí, la única diferencia aquí, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que esta torre es una torre empacada, pues, pero el principio de operación es idéntico, si es una lluvia de agua y que un fluido vaya bajando, normalmente es el agua, ¿no? Y el gas vaya subiendo, el gas que lleva una mezcla de gases, ¿no? Del cual queremos retirar alguno. Aquí la única diferencia es que metes un empaque. Se llaman torres empacadas, como bien dicen, ¿no? Y la ventaja es que permite un mejor contacto entre las dos corrientes que se lleva a cabo en el área de cada una. El área es muy grande. Cuando nosotros diseñábamos, cuando diseñábamos torres empacadas, lo interesante era calcular el área total de transferencia, ¿no? Que representa calcular el área. Bueno, cuando compras las figuritas esas, los sólidos esos que tienen diferentes formas de silla de caballo, silla de montar tienen sus nombres muy específicos. Ya te dicen cuál es el área superficial o la superficie de cada uno de las figuritas, ¿no? O del sólido, que tiene una figura específica. Y con esa área, pues, el chiste es nomás determinar el número de sólidos o el número de empaque que metes, ¿no? De unidades de empaque que metes. Y con eso calculas el área total. Recuerden que el área total, la transferencia de cualquier sustancia se determina en función del área, ¿no? El área de transferencia, que en este caso pues es la superficie. Esa es la diferencia, ¿no? Contra la remoción por lluvia, por medio de una lluvia, no suele ser tan eficiente como con las torres empacadas, ¿no? Entonces por eso es que vi que sí que los usos pues son los mismos, ¿no? Ok, adelante. Adelante, caminante. Entre las ventajas y desventajas de la columna de empacado o relleno se encuentra que alcanza entre las ventajas son alcanza eficiencias de remoción más altas, maneja razones de líquido más altas, tiene requerimientos de consumo de agua relativamente más bajos que otros, y entre las desventajas que puede tener pérdidas de presión altas en el sistema,
tiene un potencial de obstrucción y ensuciamiento alto y los costos de mantenimiento son extensos debido a la presencia del material del empaque. También es necesario disponer de un distribuidor de líquido en la parte superior de la columna para asegurar que el líquido moje de manera uniforme todo el relleno y no se desplace hacia las paredes. Sí, y sobre todo que no tenga que sea un líquido, por ejemplo, si es agua, pues que sea un agua limpia, que sea un agua que venga de algún proceso en el cual le retiremos sobre todo las sales o los sólidos que tenga disueltos, porque se incrustan muy fácilmente en la torre empacada. Y eso es lo que hace que el flujo de los fluidos, tanto del agua que viene bajando como del gas que va subiendo, se vuelva cada vez más deficiente. Al inicio, ¿no? Cuando está limpiecita la torre, todo fluye perfectamente, pero es muy fácil observar. Nosotros teníamos torres empacadas de ese tipo en recipientes transparentes, en laboratorio, y observábamos el grado de ensuciamiento del empaque. Lo apreciábamos a través del tubo transparente. Y íbamos viendo cómo se iban incrustando los sólidos. Y eso bloquea, dice, genera una obstrucción y después pues la eficiencia baja mucho de las torres, pero si tienes un buen tratamiento sobre todo del fluido líquido y eliminas reacciones que le llaman reacciones indeseables dentro del proceso, pues yo siempre he dicho que tienen más ventajas que desventajas, ¿no? Pero pues hay que saber manejarlas, hay que operarlas en forma adecuada, ¿no? Las torres. Ok, adelante. Columna de platos. Son cilindros verticales en los cuales el líquido y el gas están en contacto en cierto modo por pasos en bandejas que son las plaquitas, son placas. Generalmente estas columnas están hechas de materiales tales como el acero inoxidable que pueden soportar las placas y proporcionar protección contra una corrosión. El líquido, su función es que el líquido entre por la parte de arriba de la columna y fluya a través de cada placa y a través de un vertedero que viene siendo la descarga hacia las placas de abajo. El gas se mueve hacia arriba a través de aperturas en las placas, burbujea en el líquido y pasa a las placas de arriba. Sí, es muy similar, este tipo de columnas es muy similar a las torres de destilación. Las torres de destilación tienen la misma estructura, son placas, charolas perforadas, ¿no? Y cada fluido, el gas salir ascendiendo se va condensando en cada charola y la van retirando de la torre de destilación. Son muy semejantes, ¿no? Ok, muy bien. También se podría como comentar que el número de placas va a depender del tipo pues de la operación que se quiere realizar. Sí, pues si incrementas el número de platos, también incrementas la altura de la torre, ¿verdad? Y los cálculos de la altura de la torre, de cualquier torre de destilación o de absorción, está en función de los flujos volumétricos que incluyamos y las concentraciones en los flujos volumétricos. Cuando hacen el balance de masa, ahí se determina la altura y la separación entre los platos, ¿no? Entonces, son muy variables, ¿no? Depende de los flujos y las concentraciones. Muy bien, tipos de platos, tipo de platos. Ok, pues tenemos tipos de platos para lo que son las columnas. El primero pues son los platos perforados, que consiste en ser una hoja horizontal de metal perforada en donde el líquido va a circular con un flujo cruzado a través del plato y el gas va a pasar en forma ascendiente a través de las perforaciones, así como lo estamos viendo en la imagen. Y el siguiente es la campana de burbujeo. Estas campanas van a llevar el gas a través del plato y por debajo de las capuchas que coronan los elevadores. Aquí el gas va a pasar a través de las campanas para poder ponerse en contacto con el líquido que va a fluir a través del plato. No sé si se lo imaginan, la campana es una campana, ¿no? Imaginen que es una campana, ¿no?
Es como no traen alguna imagen de eso, ¿no? De cómo son los gorritos, son como unos gorritos. Entonces, la flechita, el gas entra por el medio, por un tubo central, que en la parte de arriba tiene un gorrito, como si fuera una sombrilla. Entonces, el gas choca con la sombrilla de arriba y se distribuye hacia las orillas y sale como si rodeara la forma de la sombrilla, ¿no? Que en este caso es como una campana, ¿no? Es como un deflector vertical. Eso es lo que hace. Estas campanas están metidas adentro del fluido, ¿no? del líquido. Y esto favorece mucho el burbujeo, ¿no? El burbujeo del gas lo distribuye en forma horizontal a lo largo del fluido líquido. Yo creo que es más eficiente que únicamente tener los platos perforados, ¿no? Claro, pues el costo del mantenimiento de las campanas, pues también es un costo más. Ok, muy bien, adelante. Profe, de hecho, más adelantito tenemos como una animación de cómo es pues cómo se visualiza lo que son los platos de campana. Perfecto, adelante. Y pues vamos a entrar con lo que son las comparaciones entre la torre de relleno y los que son todos los platos. Los platos tienen una menor caída de presión del sistema, tiene una menor obstrucción y ensuciamiento, perdón, menor coste de instalación y operación, una menor potencia de bomba y soporta mayores fluctuaciones de temperatura, perdón. Y los empaques tienen una mayor eficiencia de separación, manejan mayores caudales de lo que es líquido y el agua. Perdón, líquido y el agua es lo mismo. Líquido y el gas, perdón. Mayor costo de mantenimiento debido al relleno y se usan con ácidos y otros materiales corrosivos. Y son un poco más cortas de tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Como no necesitas hacerlas tan altas, pues, porque como metes mucha área con el empaque, entonces ya te dan, ¿no? Cuando haces el cálculo de lo que vas a transferir, ya tienes el área suficiente y por lo tanto son más cortitas, ¿no? Son más chaparritas. Ok, Pues el cuerpo de la torre o columna, este se va a construir de acuerdo a condiciones de corrosión para facilitar su construcción y aumentar su resistencia con circulantes en la sección transversal. Pues pueden variar los materiales de construcción, puede ser de madera, metal, porcelana química, ladrillo a prueba de ácidos, vidrio, plásticos y pues son los materiales con los que se construyen. ujú, Y a continuación vienen los videos. ok, muy bien. ¿Qué es una columna de relleno? Veamos de nuevo una columna de platos con flujo cruzado. El líquido baja por la columna, en tanto que el vapor asciende por esta. Dentro y por encima de la superficie de cada plato, el vapor y el líquido se mezclan. ¿Es posible obtener este mismo proceso con una columna de relleno? En una columna de relleno, el líquido también baja por la columna y el vapor asciende por esta. A medida que el vapor y el líquido fluyen por el material de relleno, se mezclan como sucede en una columna de platos. Bueno, son dos animaciones, ¿no? El primero pues fue conforme a lo que es el relleno y Ujú. este es el de la campana. Sí, está el gorrito. El gorrito. El plato de caperuza de borboteo fue el dispositivo más usado en los años 40 y a principios de los 50. Un sorprendente número de estos platos todavía está en servicio. El plato consiste en un tubo ascendente con una caperuza en la parte
No me acuerdo el nombre. superior. Caperuza. Sombrilla. El vapor fluye por el tubo ascendente, rodea la caperuza y hace contacto con el líquido a medida que fluye a través del plato. La única ventaja real de la caperuza de borboteo es que proporciona la absoluta seguridad de que habrá contacto total entre el vapor y el líquido, sin tener que derivar el vapor. Sus principales desventajas se deben al complejo diseño de la caperuza. Las caperuzas presentan una obstrucción al paso del líquido, en particular en torres cargadas con grandes cantidades de líquido. De igual manera, se desperdicia una buena parte de la caída de presión en la fase de vapor, ya que ésta ocurre en la zona inversa entre el tubo ascendente y la caperuza, donde no mejora la transferencia de materia. El plato de caperuza de borboteo Se salió, pero de nuestra parte ha sido todo. ¿Alguna duda, pregunta? Ahí con sus compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado duda? Profe, ¿en qué procesos se pueden usar las columnas? ¿Qué es lo principal en donde se usan? ¿O la principal industria? En todas. En todas, no hay como una. Y No, en sí, sí, bueno, claro, en unas se utiliza más que en otras, pero siempre requieres, en los procesos, siempre requieres ujú, separar, gases, mezcla de gases que vengan de algún proceso. Entonces, en las industrias petroquímicas, en las industrias químicas, en las industrias farmacéuticas, dire- directa, en las industrias metalúrgicas, donde se producen cobre, donde dice que se producen muchos gases que hay que separar y mezclar incluso dentro de una torre de absorción, al mismo tiempo que absorbes, por ejemplo, el azufre dentro de una torre de beneficio de cobre, que es el azufre es un residuo del proceso del beneficio del cobre. Lo metes el mismo gas, lo metes por una torre de absorción y lo mezclas con el agua y tienes a la salida de la torre lo que tienes es ácido sulfúrico. Entonces, al mismo tiempo que estás absorbiendo el azufre de una corriente gaseosa que lleva otros gases, al mismo tiempo estás generando como producto de salida un ácido sulfúrico que tiene un beneficio, ¿no? De que el azufre se vaya al medio ambiente a contaminar con lluvia ácida, pues entonces producen ácido sulfúrico, de hecho, por norma, ¿no? Entonces, y ya en los procesos menos químicos o menos de ese tipo, pues siempre tienes gases de proceso que de alguna otra forma llevan gases contaminantes que por normatividad debes de retirar del medio ambiente. Industrias alimenticias, otro tipo de industrias menos técnicas o menos como lo son la petroquímica, la minería, u otras empresas de procesos químicos. Y igual los gases antes de arrojarlos a la atmósfera necesitan retirarles los gases contaminantes y los hacen a través de columnas de absorción. Es el método más usado, ¿no? para retirar esos gases, absorberlos en algún otro fluido y luego almacenarlos o procesarlos para convertirlos en algo más, algo diferente, ¿no? Pero son ampliamente utilizadas. Yo las he visto en muchas empresas. Ahora que fuimos el año antepasado, que fuimos a dar un curso máquinas de Takawi de balance de masa, precisamente porque querían calcular sus concentraciones a la atmósfera y poderle demostrar a la autoridad que estaban bajos cuando la autoridad decía que estaban altos. Estuvimos visitando las plantas y mirábamos las torres de absorción de los diferentes gases, ¿no? En unas industrias donde hacen recubrimientos electroquímicos, se generan muchos gases que son contaminantes y tenían sus torres de absorción y ahí estábamos checando. El problema de ellos es que utilizan sensores al final de la torre y si no hacen algún cálculo de verificación de control,
pues el sensor puede estar fallando y dar información errónea y luego llega la autoridad y se basa en el sensor y con eso los amuelan, ¿verdad? Ese era el problema que traían en ese tiempo, que ellos decían que los sensores estaban fallando y la autoridad pues no les consideró la justificación y querían ellos estar haciendo cálculos cada mes y estar comprobando que los sensores estuvieran trabajando bien. Por ahí, ¿no? Pero realmente son muy utilizadas, ¿no? En las plantas, muy utilizadas. Torres de absorción. Es un proceso muy simple, pues. Si ustedes checan, es un proceso muy simple. Es un proceso más que nada, si no hay una reacción química que aproveches tú el proceso para generar algún producto diferente, es simplemente una separación física, ¿no? Con las propiedades físicas de la sustancia. Los absorbes nada más. Claro, puede quedar absorbido dentro del producto, dentro del fluido, líquido en este caso, o puede combinarse con ese fluido y generar otro compuesto diferente también. No deja de ser absorción. Muy bien. Oh, perfecto. Más claro me queda. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, es una pregunta rápida. Ujú. Nada más quiero saber, hablaron de 2 tipos de empaques. ¿Cuál sería el mejor? Ya eso sería muy opinión personal de ustedes. ¿Cuál creen que sería? Mejor. A ver, ahí tus compañeros nos van a comentar. Es una pregunta, pues abierta, ¿no? O sea, cada uno puede tener una idea, pero ya basándonos en la información que presentaron ellas, pues creo que es más fácil definir cuál podría ser mejor. Aunque realmente, bueno, ellas te van a contestar ahorita. Pues pues a lo que se estuvo viendo desde los que son los empaques al azar, no se comentaron, pero eran así como anillos o monturas, o sea, las formitas. Según yo, esas son más como económicas, se puede decir, aunque sí tiene como sus ciertos como desventajas, como el ensuciar y todo ese show. Pero sí considero como que son como un poco más viables. Luego aparte había visto como una tablita en la que, por ejemplo, mostraban cuáles eran como los tipos de volumen que podían como absorber y también como su porosidad. Y sí, no sé, yo considero que son como un poco más viables. Ujú. Sí. Y de hecho, sí, o sea, las torres empacadas suelen ser menos grandes, o sea, las acomodas mejor en tu proceso. Si tienes limitación de espacio en tu planta, pues es mejor poner una torre más pequeña. Y manejan grandes volúmenes de fluidos, pueden manejar grandes volúmenes, a diferencia de las torres que no son empacadas, ¿no? Únicamente por baño. Pero al final de cuentas, la selección de cada uno de ellos nos va a depender directamente de tu proceso, de tu proceso. Si tienes flujos menores que no requieran un absorbedor tan grande, que no requieras un rendimiento muy grande de la torre de absorción, pues económicamente hablando, pues sale mucho más costoso instalar una torre empacada que una torre no empacada. Entonces, pues te decides por una torre de platos o por una torre simplemente de lluvia, de baño de agua, y cumple con tu proceso. Vas a cumplir con tu objetivo y te salió más económico. Entonces, realmente depende mucho en sí de qué es lo que tienes, qué es lo que quieres separar, cuáles son tus volúmenes, para definir el tipo de equipo que vas a instalar. Una torre empacada suele ser más costosa al inicio y sí suele ser también costoso su mantenimiento, pero también tienen un alto rendimiento. Entonces, si al final de cuentas tú tienes mucho flujo, tienes mucha concentración y requieres separar una gran cantidad de materia, pues te vas a ir por una torre empacada, aunque te salga más caro, te va a salir más barato con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de proceso que te va a dar, que te va a servir ese equipo, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Realmente todas son buenas, ¿no? Pero depende del proceso donde la vas a instalar. Por eso están en el mercado todas, ¿no? Todas las puedes encontrar en el mercado de platos, perforados, torres empacadas, las torres simplemente de baño, que son las más económicas. Todas están en el mercado, las podemos encontrar cualquiera de ellas. Ok.
Muy bien, jóvenes, muy buena presentación. Estuvo muy buena la información. Entonces, pues si no hay ninguna pregunta, estaríamos cerrando este tema de absorción. Ya el siguiente equipo se estará preparando para lo que es la absorción, que es algo muy similar. Hay torres absorbentes, torres de absorción también, ¿no? Sus principios de operación son semejantes, mas no iguales, ¿sí? Se aprovecha otras propiedades físicas de las sustancias, que es la capacidad absorbente, ¿no? De algunos, y también se llaman absorbatos, ¿no? Igual que aquí, absorbatos. Entonces, mañana va a estar su examen, las preguntas van a estar en la plataforma. El material de este tema de chimeneas y uy, se me fue la palabra, y tanques de almacenamiento. La presentación está en la página, en la plataforma también. Ahí en la parte de arriba dice material de clase, unidad de competencia 6, algo así. Por si quieren checar algún detalle ahí está la información. Entonces mañana pueden entrar a su plataforma, porque recuerden que el viernes pues, no va a haber plataforma por la tarde, ¿no? Entonces mañana pueden aprovechar. O el viernes en la mañana también, va a estar abierto el viernes en la mañana. No hay ningún problema. Pueden entrar a cualquier hora. Entonces, profe. dale. Ok, muchas gracias, profe. Cuídense mucho y nos vemos regresando de vacaciones. Nos vemos, profe, igual, cuídense. La voz sagrada, Cuídense profe. para que no se vaya a incrementar la pandemia y nos tengamos que ir a rojo, ¿no? Ok, No claro, se vayan a profe. ir, no se vayan a ir a la playa y a los arroyos y acá a la presa, porque si no, ustedes van a ser los culpables. Ah, Dale pues. Dale, Gracias, profe. jóvenes. Gracias. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Bye. Cuídese, profe. Igualmente, bye.